Primero que vamos a realizar, ahora sí trataré de irme en orden, es la recta frontal. En este caso todos van a tomar el nombre del plano donde se encuentra paralelo. Entonces eso quiere decir que se va a encontrar paralelo en este plano. Entonces, bueno, al ser paralelo en ese plano, lo que nosotros vamos a tener es que vamos a tener una línea, ya sea ascendente o descendente. Realmente no importa, ¿no? Ustedes pueden determinar la inclinación, ¿no? Si es de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ¿no? Que esto nos va a hacer que sea una recta ascendente o descendente. Y la realidad es que no importa, ¿no? Eso nosotros lo vamos a ver de acuerdo a lo que nosotros queramos representar. Entonces, bueno, en este caso yo empezaré con una línea ascendente para que veamos visualmente cómo se ve. Y en algún momento, bueno, trataré de hacerla descendente para que veamos, ¿no?, las características y de acuerdo como a lo que nosotros determinemos o necesitemos, podamos realizarlo. Entonces, aquí tenemos ya nuestros puntos A' y B'. Y lo que nosotros necesitaríamos para continuar o terminar la montea sería trasladar esta información a los demás planos. Entonces, bueno, ya sabemos cómo se hace eso. Trazamos líneas auxiliares, ¿no? Y en este caso también lo que vamos a hacer es trazar líneas auxiliares en la parte superior para pasarlos al plano de perfil. Ahí está, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a determinar? Bueno, nosotros vamos a determinar en este caso los alejamientos. Si se dan cuenta, ¿no?, nosotros tenemos distancias diferentes, tenemos cotas diferentes, ¿no?, en cada uno de los puntos, pero lo que sí vamos a tener o mantener, ¿no?, en este tipo de rectas son los alejamientos, van a ser los mismos. Entonces nosotros podemos determinar, ya sea en el plano de perfil o en el plano horizontal, cuál va a ser el alejamiento. En este caso, por así lo vamos a determinar que va a ser ahí, ¿no? Y a partir como de esta elección, nosotros terminaríamos la montea. Entonces, bueno, voy a darle calidad de línea. Aquí tendríamos A' y B'. Y lo que nosotros necesitamos hacer es trasladar la información. Entonces la voy a trasladar con mi compás, con un arco de circunferencia hacia la parte superior. Y lo que nosotros hacemos aquí es terminar la construcción, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, el resultado sería este que tenemos aquí, que sería A' y B'. Listo, ya tenemos nuestra montea. ¿Qué hay que considerar aquí? Bueno, que nosotros en el caso de las rectas anteriores, donde la teníamos que era paralela a los planos, tenían una relación de verdadera magnitud. Solamente cuando la veíamos con un punto, pues ahí sí no estaba en verdadera magnitud, ¿no? Porque lo estábamos viendo perpendicular, entonces realmente ni siquiera dimensionábamos, ¿no?, la recta. En este caso, ¿no?, sí vemos la recta en los tres planos, pero en el único plano donde lo vamos a ver con verdadera magnitud es donde está paralelo. Entonces, en este caso, en el plano frontal sí tiene verdadera magnitud, pero en estos dos planos no, ¿no? Como tiene una relación angular, nosotros no la veríamos con verdadera magnitud, ¿no? Por eso era lo que trataba de explicarles en un principio. Entonces, a partir de ello, bueno, lo que hacemos, al igual que siempre, es trasladar nuestras magnitudes, ¿no? En este caso estoy empezando con la distancia, que tenemos diferentes distancias, ya lo mencionábamos, por eso vamos a tener 2. En el caso de las alturas también tendremos 2 cotas o alturas. Entonces ahí también tenemos otra cota o altura distinta. Aquí también está
la otra cota o altura, y finalmente lo que nos está faltando es el alejamiento. Entonces, en este caso el alejamiento solo es 1 porque se comparte, y ya tendríamos todas estas magnitudes para empezar a construir nuestro isométrico. Entonces, al igual que en los ejercicios anteriores, vamos a tratar, bueno, no vamos a tratar, vamos a generar las líneas paralelas y perpendiculares para buscar cada uno de los puntos que conforman los planos y finalmente intersectarlos para buscar el resultado final. Entonces, bueno, trataré de irme un poco rápido y ya no explicando a detalle para que no sea extenso el video. Aquí terminamos el plano frontal y nos vamos al plano de perfil. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos los dos puntos en el plano horizontal, en el plano vertical, y los dos puntos en el plano de perfil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Continuar, ¿no?, con esas líneas auxiliares que nos faltan en cada uno de los puntos para intersectarlos y finalmente ubicar dónde está el resultado de nuestra línea. Entonces, aquí está. Y finalmente aquí nos está faltando. Aquí y acá. Entonces, a ver, nosotros aquí nos están intersectando nuestros puntos. Ahí tenemos identificado uno. Y el que nos está faltando es este de acá. Damos altura. Y justamente donde se intersectan, aquí tenemos nuestro otro punto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Unir esos dos puntos. Ahí está. Y ese sería el resultado. Aquí tenemos A y B. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar con el siguiente. El siguiente será el plano o la recta, más bien es la recta horizontal, que va a ser paralela al plano horizontal, ¿no? Entonces, como su nombre lo indica, vamos a ver una recta ascendente o descendente en la parte inferior, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros la hacemos descendente, la vamos a ver como si fuera una recta. Entonces, bueno, hay que considerar que no sea a 45 grados, porque si no se va a ver como si estuviera recto, ¿vale? Entonces, ya sea que sea ascendente o descendente, traten de evitar un ángulo de 45 grados, ¿no? Esto para que visualmente no les perturbe o les genere alguna confusión, ¿vale? También en los ejercicios podemos poner puntos sobre alguno de los ejes. Sí, podemos poner puntos sobre alguno de los ejes. En el caso de las rectas anteriores no es recomendable porque parecería que no tienen, bueno, como más bien, como nosotros colocamos a lo mejor la información en alguno de los ejes, no tiene valor, y entonces a la hora de hacer la montea parecería que está pegado, ¿no? Parecería que está inconcluso. En el caso de estos ejercicios, como ya tenemos cierta inclinación, ya tenemos como cierta complejidad, sí podrían poner uno de los puntos, ¿no?, pegado, ¿no?, a alguno de los ejes. Entonces, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿no? Pero sí considérenlo, ¿no?, que a la hora de realizar el ejercicio, pues, o sea, de alguna manera no va a tener valor, entonces va a quedar pegado hacia uno de los planos. Entonces, vamos a hacerlo por acá. En este caso vamos a hacer, yo creo que algo así. Y una vez que tenemos ya nuestra recta, pues ya saben que tenemos que trazar paralelas para subir la información e ir completando la montaña, ¿no?
En este caso nos está faltando la altura que se va a compartir. Entonces, bueno, voy a determinar aquí cierta altura y de una vez la trazo en ambos planos. Finalmente termina. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos A', B', A', B'. Y en este caso me falta vaciar la información en el vacío de proyección para poder trasladarla al plano de perfil. Una vez que ya tenemos esa información, pues lo que necesitamos es prolongar o subir estos alejamientos para nosotros identificar cómo se vería la recta aquí. Si se dan cuenta, aquí se ve como una recta muy pequeñita, ¿no? Donde tenemos A' y B'. Entonces, lo mismo, ¿no?, que en todos los ejercicios anteriores, lo que vamos a hacer es ir pasando todas nuestras magnitudes. Pasamos distancias, que en este caso son 2. Aquí está. Pasamos alturas. Que en este caso es solo una porque se comparte. Y pasamos alejamientos, que en este caso son 2. 1. Y 2. Ya está. Ya tenemos todas nuestras magnitudes con las cuales podemos empezar. ¿Qué es lo que les recomiendo? Si se dan cuenta, aquí ya hacemos una serie de intersecciones que se vuelve a empezar caótico. Les recomiendo esto de alguna manera sí, porque nos asegura, o sea, si se dan cuenta, ¿no?, esta recta de aquí, acá y acá intersectan en este punto y entonces nos está garantizando que los puntos están formados de forma correcta. Igual lo mismo acá, hacia acá y hacia acá, y entonces tenemos la certeza de que los puntos están precisos. En el caso, por decir, de este ejercicio, voy a tratar de hacerlo de una manera más sencilla, pero que de alguna manera ya no tenemos como esa comprobación. Entonces será necesario que tengan muchísimo mayor precisión en el caso de que quieran saltarse toda esa serie de trazos. Entonces trazamos, lo que vamos a hacer es trazar estas auxiliares sobre el plano horizontal para determinar cómo se ve la base, ¿no?, cómo se ve esta vista superior. Entonces, si se dan cuenta, aquí intersecto todos esos puntos y ya tenemos identificados dónde estará nuestro punto. Si se dan cuenta, yo no le pongo cotas y a lo mejor eso es conflictivo. Si ustedes necesitan ponerle las letras, pónganselas para que no se hagan, no se confundan. Si se dan cuenta, nosotros tenemos aquí A y B. Entonces aquí es A y tenemos aquí B. Y si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos B y aquí tenemos A. Entonces tenemos que unir A con A y entonces aquí estaría A y B con B y aquí tendríamos B, ¿vale? Entonces sí es necesario ponerle las letras, sí es necesario hacer ahí unos garabatos para entendernos, si es necesario de alguna manera irlo haciendo paso por paso, háganlo. Entonces, vean, aquí le puse calidad de línea, pero ese no es el resultado, ¿no? A lo mejor fue un error, pero bueno, trataré de alguna manera para que quede más claro. Si se dan cuenta, esto que nosotros tenemos en el plano horizontal, ya lo tenemos identificado aquí. ¿Qué es lo que nos falta aquí para ya determinar el resultado final? Ponerle las cotas o alturas, ¿no? Si se dan cuenta, las cotas o alturas son las mismas, entonces nosotros ya vimos que nosotros tenemos esta altura. ¿Qué es lo que haríamos tradicionalmente? Bueno, esto lo desplazamos hacia acá, esto lo desplazamos hacia acá, luego subimos hacia acá, hacia acá, hacia acá, trazamos las líneas y donde se intersecten esos dos puntos ya vamos a tener nuestras alturas. Si se quieren ir a la versión fácil, insisto, o sea, lo podemos hacer, no existe ningún problema de mi parte, pero sí sepan que necesitan muchísimo mayor precisión.
Vamos a tomar la cota o altura en este caso y vamos a trasladarla sobre los puntos. Entonces, si se dan cuenta, ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que ahí ya sería el resultado final. ¿Por qué? Porque nosotros levantamos los puntos a partir de esta vista superior, de este plano horizontal donde ya tenemos la base, y subimos a donde se intersecte con esas magnitudes que nosotros ya teníamos. Y si se dan cuenta, ahí nosotros ya tenemos el resultado final de esta recta. Entonces, de alguna manera no estamos haciendo la comprobación, no estamos viendo si verdaderamente quedó o no. Entonces, bueno, en caso práctico, este ya sería el resultado. Este es A y este es B. E insisto, ¿no? O sea, si de alguna manera queremos llevárnosla como más sencilla, así lo pueden hacer. Ya nos ahorramos prácticamente trasladar la información en el plano frontal y en el plano de perfil, ¿no? Puede ser, no lo sé hoy si de acuerdo o no, como ustedes se vayan familiarizando. Insisto, yo les recomiendo en un principio sí trabajar con todas las líneas para que vean y entiendan cuál es el procedimiento, y una vez que ya lo tengan y tengan certeza de que lo están trabajando de forma correcta, ya lo podríamos hacer de esta manera, ¿vale? Entonces, bueno, en el caso 3, para que no quede inmenso el video, vamos a replicarlo, ¿vale? Entonces, en este caso ya tenemos recta frontal, recta horizontal, pues nos faltaría la recta de perfil, ¿no? Paralela al plano de perfil. Entonces, esto quiere decir que nosotros la podemos trazar aquí, ya sea de forma ascendente o descendente. Insisto, eviten ángulos de 45 grados porque van a coincidir con estos, entonces siento que pues puede confundirles, ¿no? Parecería que la recta no tiene de alguna manera inclinación, o que el ejercicio es más sencillo de lo que es. Entonces, para evitar confusión, pues háganlo o en una mayor inclinación o en una menor inclinación. Entonces, para este ejercicio vamos a ponerla así, ¿no? Verdaderamente inclinada. Y entonces aquí tenemos A' y B'. Aunque creo que aquí no va a entrar por el espacio que yo tengo. Entonces, bueno, vamos a hacerla más pequeñita. Ahí está, ¿no? Yo creo que ahí sí queda. Entonces, B'. Traten de hacerlo también en dimensiones grandes. Yo trato de hacerlo en una sola hoja para no estar como pasando, ¿no? Y que no sea como más complejo de entenderlo, que podamos visualizarlas de forma general. Pero ustedes aprovechen su formato apaisado, aprovechen sus formatos grandes, ¿no? Que nos permitan de alguna manera tener mayor precisión, tener mayor control sobre el trazo. O si es necesario, también háganlo en varias partes. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos el punto. Necesitamos vaciar la información del vacío de proyección para pasar estos alejamientos. Y lo que nos falta aquí además es elegir la distancia. La distancia va a ser la misma en ambas, ¿vale? Entonces, en ambos planos, ya sea en el plano horizontal y en el plano vertical o plano frontal. Entonces, bueno, yo lo voy a colocar de una vez aquí. Y si se dan cuenta, ya aquí tenemos A', d'B' y B'B'. ¿Qué es lo que nos falta? El plano horizontal. Entonces, lo mismo, con el compás yo lo que voy a hacer es un arco a 45 grados y otro arco a 45 grados que nos permitan continuar con nuestro trazo. Entonces, ahí está. Y ahí está. Y ahí ya tenemos el resultado. En este caso sería B' y A'. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esa información solo la tenemos que pasar hacia acá.
Por cuestiones de tiempo y para que no quede largo voy a repetir este mismo procedimiento, pero recuerden, ustedes pueden pasar la información no solamente del plano horizontal, o sea, de la vista superior, sino traten de pasarlo de las tres para intersectar la información y que verdaderamente vean si está coincidiendo toda la información. Cuando está bien hecho el ejercicio, toda la información corresponde, ¿no? Si a lo mejor nada más queremos bocetar, si queremos hacerlo rápido de alguna manera, como ahorita sería para que no nos tardemos demasiado, lo pueden hacer, ¿no? Insisto, en los ejercicios yo la verdad no necesito que no necesariamente necesito que hagan todo el trazo, pero hacer todo el trazo les garantiza que está bien resuelto el ejercicio. Si ustedes lo hacen de esta manera, lo que puede pasar es que a lo mejor hay un error y no nos estamos dando cuenta. Entonces, bueno, solamente por eso, ¿verdad? Vayan determinando de acuerdo, pues, a las características propias de cada uno, si ya tenemos esa habilidad o no. Entonces, bueno, en ese caso solo voy a pasar la distancia y el alejamiento, y finalmente al final pasaremos la altura. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Entonces, si se dan cuenta, como comparten la distancia, quiere decir que aquí está A y aquí está B, ¿no? Dentro de la base. Ahí. Bueno, me queda un poquito choque. Pero bueno, no importa porque ese no es el resultado, ¿verdad? Por eso todavía no le dio una calidad final. Lo que vamos a hacer es, en esos puntos, lanzar rectas verticales, ¿no? A este eje, al eje del triedro, para colocar la altura, ¿no? Aquí sí tenemos dos alturas. La altura del punto B, que es alta, muy alta, aquí está. Y la altura del punto A, que es diminuta, ¿no? Entonces, ahí está. No se alcanza a ver, pero aquí quedó, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Unimos y ese ya es el resultado. Aquí tendríamos A, aquí tendríamos B. Ya tenemos las otras tres rectas que son oblicuas a dos planos y paralelas a uno de ellos. Ay, perdón. Y para finalizar, ¿no? Y no grabar otro video de forma independiente, pues lo que haríamos sería concluir los tipos de recta con otro caso. Otro caso donde va a ser oblicuo a todos los planos. Eso quiere decir que no vamos a tener la verdadera magnitud en ninguno de ellos. Y para ello pueden empezar de donde ustedes quieran. Pueden empezar del plano horizontal, del plano frontal, del plano de perfil, trazando una línea oblicua, ¿no? Entonces una línea con cierta inclinación. Entonces, al generar nosotros cierta inclinación, va a tener la inclinación dentro de todos los demás planos, porque le vamos a dar la información faltante, ¿vale? Entonces, por decir, si yo quiero que la recta sea... Bueno, esto sí tienen que nosotros notarlo, ¿no? O sea, si nosotros hacemos algo hacia acá, la recta va a quedar hacia acá. Si nosotros hacemos algo hacia acá, la recta va a quedar hacia acá. Entonces, bueno, puede ser ascendente, descendente. Ahí sí traten de ya ir analizando las características propias, porque en dado caso de que, por decir, queramos generar una composición, queramos generar una intersección entre líneas, queramos generar cuestiones más complejas, ya tenemos que ir identificando cómo se ve visualmente aquí en la montea y cómo se traslada hacia el isométrico. Entonces, bueno, en este caso yo creo que voy a hacer una descendente, ¿no? Muy abrupta. Aquí está. Entonces aquí vamos a tener A bi'prima y B bi'prima. Y lo que vamos a hacer es pasar estos ejes hacia estas líneas auxiliares, ¿no? A partir de estos puntos hacia los demás planos.
aquí está. Y aquí está. Y luego aquí está mi punto B y lo bajo. Punto A y lo bajo, ¿vale? Entonces, bueno, si se dan cuenta ya ahí está. Empezamos como en otros de los ejercicios, pero lo que queremos es que también aquí no quede ni paralelo, ni perpendicular, ni nada. O sea, queremos que también sea oblicuo. Eso quiere decir que en todos los planos va a tener dos dimensiones. Si ven que en los anteriores ejercicios se repetía uno, ¿no? Entonces, en este caso, también lo podemos hacer con esta inclinación hacia acá, con esta inclinación hacia acá, ¿no? O sea, eso sí va a depender. Esto obviamente nos va a dar información que se interrelaciona con esto, y entonces aquí nosotros también en la vista, en el plano horizontal o en la vista superior, nos va a dar la información, ¿no? Si nosotros lo estamos haciendo de forma descendente, quedaría hacia acá. Si esto lo estamos haciendo en forma ascendente, quedaría hacia acá, ¿no? Entonces, bueno, ustedes pueden ir determinando de qué forma va a ser. Entonces, bueno, yo lo voy a colocar así. Aquí tenemos A' y B', y entonces lo que vamos a hacer es pasar esta información al vacío de proyección para terminar o concluir la vista auxiliar, ¿no? El plano de perfil. Ahí está. Y si se dan cuenta, aquí está B, tengo que intersectarlo con B, queda acá arriba, A lo intersecto con A y queda acá abajo. Entonces va a quedar de forma descendente. Por eso les decía que estos se interrelacionan, entonces lo que hagamos en uno se va a reflejar en el otro. Y aquí tendríamos ya A' y B'. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pasarlo a nuestro isométrico. En este caso vamos a pasar las distancias. Tenemos que pasar dos distancias porque es oblicuo. Entonces, en cada una de las magnitudes que pasemos, vamos a ver que vamos a tener que pasar dos. Ya no solo una, como en alguno de los ejercicios. Entonces, ahí tenemos A y tenemos B. Y en el caso del desplazamiento, pues es mucho mayor. Entonces, aquí está el desplazamiento de B y el desplazamiento de A. Aquí está. Entonces, ahí está. Intersectamos. Recuerden que pueden poner cotas, pueden poner letras para que les resulte más fácil cómo se intersectan. Si se dan cuenta, en los desplazamientos tenemos B y A, y en las cotas tenemos primero A y luego B. Entonces A se une con A y va a quedar acá, B se une con B y va a quedar acá. Entonces ese sería nuestro resultado dentro de este plano horizontal. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, en este caso nos vamos a ir directamente hacia las cotas o alturas para darle resolución a este ejercicio y concluir el video. Entonces, si se dan cuenta, ahí está. Y lo que tenemos que hacer es pasar la altura de cada uno de los puntos. Lo pueden tomar de aquí, lo pueden tomar de acá, lo pueden tomar sobre el eje, ¿no? Realmente es la misma, entonces no importa de dónde estén tomando como justamente la información, sino que entiendan por qué si la toman de cualquiera de esos puntos sigue siendo la misma. Ahí está. Entonces yo quería que fuera una línea o una recta súper dramática y se logró, vean. Ahí está, ¿no? Entonces ya está siendo oblicua a los tres planos.
Si se dan cuenta, aquí tiene una inclinación. Si hiciéramos la resolución de aquí, va a tener una inclinación y aquí va a tener una inclinación. Y realmente vamos a saber cómo queda la línea hasta que intersectamos toda la información. Entonces, bueno, nada más para la resolución, esto es A y esto es B. Y con eso concluiríamos todos los tipos de rectas.